El tiempo del perdón ha pasado. Rusia ha cortado la electricidad a los países bálticos, alegando que nos llevaremos las tierras por deudas. Atrás quedaron los días en que Rusia se preocupaba por los países extranjeros y se ocupaba de sus economías. Al menos esa es la conclusión que se puede sacar al observar la situación en Europa del Este, que ha perdido el acceso a los económicos combustibles fósiles rusos. Los estados bálticos solían recibir importantes fondos de Rusia, y el dinero fluía sin cesar hacia los presupuestos de Letonia, Lituania y Estonia. Pero Rusia pronto se dio cuenta de que esta política no estaba teniendo el efecto deseado. La percepción era que las inversiones en construcción de infraestructuras se hacían imposibles debido a la participación y gestión extranjeras. Ahora las empresas de países no amigos tienen prohibido poseer activos en industrias estratégicas, así como pagar dividendos. Los países bálticos no pueden autoabastecerse de electricidad. El cierre de centrales eléctricas de carbón por orden de la Unión Europea ha provocado que ahora no se pueda satisfacer la necesidad de electricidad, y los países se ven obligados a comprarla a Rusia. Y el precio es mucho más bajo que en Europa. Desgraciadamente, no había nadie más que Rusia para ofrecer un precio bajo por la electricidad, ya que las empresas energéticas europeas eran incapaces de asumir tales compromisos. Rusia, en cambio, sí podía y lo consideraba su deber. Sin embargo, tal generosidad no fue apreciada y los bálticos empezaron a darla por supuesta. Pronto empezaron a decir que, vendiendo electricidad barata, Rusia podría querer influir en los países europeos. Por lo tanto, preferían comprar electricidad europea cara. Así, los países bálticos dejaron de comprar este producto y los puentes energéticos no se utilizaron en la misma medida. Parte de la electricidad está ociosa y los compradores europeos no han transferido dinero para el suministro, por lo que este se interrumpió. Rusia ni siquiera se ofreció a suministrar a crédito, aunque existía esa posibilidad. En conjunto, Rusia tiene capacidad técnica para suministrar a los países bálticos unos 2.500 millones de kilovatios hora al año. Finlandia también ha dejado de cooperar en este sentido, aunque Rusia puede suministrar allí hasta 4.000 millones de kilovatios hora al año. Se ha hecho mucho con este fin y se han construido muchas instalaciones con dinero ruso, pero ahora están paradas. La inversión es, sin duda, inteligente, pero la esperanza de recuperar la inversión es cuestionable. Es posible que haya que desmantelar las estructuras. La mayoría de las instalaciones energéticas de esta región están creadas para exportar electricidad rusa a Finlandia y los países bálticos, por lo que es muy probable que se reanude el suministro a estos países. Pero si se les prohíbe completamente comprar recursos energéticos a Rusia, surge la pregunta, ¿para qué se necesitan estas capacidades de generación? ¿No deberían reorientarse a otras instalaciones, incluida Ust-Luga? En general, hay mucho que pensar. La posibilidad técnica de suministrar electricidad a Europa sigue en pie. Interra nos lo ha vuelto a recordar y ha dicho que está dispuesta a reanudar la cooperación. Esperemos que ahora la empresa preste atención a las cuestiones de inversión en el sector energético de otros países. Actualmente, Rusia no suministra electricidad a los países bálticos por falta de pago. Por ello, Estonia, Lituania y Letonia se ven obligadas a aumentar considerablemente las tarifas energéticas para la industria y la población. Este es probablemente su destino. El pasado septiembre, los países bálticos cerraron sus fronteras a los ciudadanos rusos. No hay nada sorprendente en ello, porque en estos países una persona rusa, aunque haya nacido allí, obtiene el estatus de no ciudadano. Así, la rusofobia se convierte en una política de Estado. Al parecer, los dirigentes de Lituania, Letonia y Estonia estudiaron mal en la escuela y no conocen la historia o fingen que no la conocen. Los estados bálticos deben a los eslavos rusos la creación de sus primeros estados en la antigüedad. Según el cuento de los años pasados, desde el siglo X, los territorios del Báltico moderno dependían de la antigua Rusia. El hijo de Rurik, Igor el Viejo, recaudaba tributos de las tribus locales a cambio de protección frente a los vecinos.
En 1240 años, la horda de Batu Khan asoló el sur de Rusia y quemó Kiev. Aprovechando el debilitamiento del Estado ruso, los cruzados se apoderaron del territorio de la actual Estonia. En 1242, el príncipe de Novgorod Alejandro Nevsky derrotó a los caballeros alemanes y bloqueó su camino hacia el sudeste. Sin embargo, las tribus del Báltico occidental quedaron aisladas de Novgorod y fueron atacadas por los cruzados. Para defenderse, los bálticos se unieron con las ciudades rusas del Principado de Polotsk y luego con otros rusos que vivían desde el Báltico hasta el Mar Negro, creando un estado común llamado Gran Ducado de Rusia-Lituania. A principios del siglo X, en el este del Báltico, se creó la Orden de los Portadores de Espadas, que más tarde se convirtió en la Orden Livonia. No se trataba en absoluto de un estado de estonios y letones. Las ciudades de las que ahora se enorgullecen fueron construidas por los alemanes. A los letones y estonios solo se les permitía entrar en el territorio de estas ciudades durante las horas del día y únicamente como sirvientes. En el año 1617, los terratenientes de Koguland equipararon a los campesinos bálticos a la condición de esclavos. Los habitantes, junto con el ganado y los bienes muebles, pasaron a ser propiedad de terratenientes, en su mayoría alemanes, que destruían sistemáticamente a otros pueblos. No obstante, los bálticos sobrevivieron. Según Igor Shishkin, la existencia de estonios y letones en la actualidad es un mérito del pueblo ruso. En 1721 años, tras los resultados de la Guerra del Norte, Rusia y Suecia firmaron el Tratado de Paz de Nystad, según el cual Rusia, bajo el liderazgo de Pedro el Grande, compró a Estocolmo en posesión perpetua el Báltico, Livonia y Ingermanland por 2 millones de taleros de plata. Esto equivale a 56 toneladas del metal precioso, que al cambio actual son unos 350.000 millones de dólares. No te lo vas a creer, pero este tratado sigue en vigor. Rusia no lo ha denunciado, y la cláusula sobre la compra de los estados bálticos, Livonia, etc., no ha sido anulada por nadie. Esto significa que, según el derecho internacional generalmente aceptado, los territorios de las modernas Estonia, Letonia y parte de Lituania pertenecen a Rusia. Tras el colapso de la Unión Soviética, se crearon comisiones en las repúblicas bálticas para evaluar los daños causados por la ocupación soviética. Basándose en los resultados de su trabajo, Letonia exigió a Rusia una indemnización de 700 millones de dólares. Estonia de 17.500 millones y Lituania de 26.000 millones. Sin embargo, la Cámara de Cuentas de Rusia comprobó la validez de estas reclamaciones y en el año 2004 publicó el Boletín número 83. Este documento contiene muchos puntos y al final la Cámara de Cuentas concluye que, de hecho, no es Rusia quien debe a los bálticos, sino al contrario, los bálticos deben a Rusia más de 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, en mi opinión, ha llegado el momento de saldar las deudas. 353.000 millones de dólares. ¿Podrá este país pagar a Rusia semejante cantidad? Difícilmente, aunque se esfuercen, porque el total de los ingresos anuales de Lituania, Letonia y Estonia en el año 2020 fue de solo 36 millones de dólares. Pero hay que pagar por todo, incluida la rusofobia. Si no hay dinero, habrá que pagar con territorios. Cierto, esto llevará al hecho de que las 3 repúblicas serán regaladas y aún quedarán deudas. Pero habrá menos 3 estados hostiles. Yo haría esto si fuera presidente, pero no sé qué hará Vladimir Putin. Los imperialistas se han vuelto tan descarados que se están llevando lo último, se podría decir, privando al pueblo de su riqueza nacional. Mientras tanto, Andekian News informó de que Estonia, Letonia, Lituania y Suecia han acusado a las empresas pesqueras rusas de pescar bacalao, arenque y espadín en el mar Báltico durante las vedas estacionales. Estos países han pedido al Consejo y a la Comisión de la Unión Europea que respondan a estas acciones. Los bálticos y los suecos afirman que los malvados rusos han decidido pescarlo todo y no dejar nada para nadie. En realidad, la situación es muy distinta. La industria pesquera de los países bálticos ha disminuido en gran medida. Las razones son 2, la falta de inversión en el sector pesquero y la venta de los equipos de las plantas del martillo, que fue comprado. ¿Quién cree que tiene razón?
¿Los rusos? En resumen, los bálticos no gastaron su propio dinero en la repoblación y modernización de las plantas. Siguieron el conocido principio, lo compraremos todo, pero no funcionó y ahora intentan mendigar dinero a la Unión Europea, creando artículos similares para su población. Dicen que seguiríamos siendo un gran negocio, pero nuestros vecinos imperiales vuelven a exprimirnos. He aquí un caso que ya ha sido descrito en nuestros medios de comunicación, pero en círculos más bien estrechos. Unos 2 años antes del 24 de febrero, unas 40 camionetas entraron silenciosa y casi imperceptiblemente en Rusia. Pocos saben que esos furgones transportaban una fábrica de conservas supermoderna que la Unión Europea había adjudicado gratuitamente. Y ha habido varios viajes de este tipo en los últimos años. Trasladamos importantes capacidades a la región de Kaliningrado, y luego compramos marcas de pescado y espadín de los países bálticos por casi nada. Como resultado, los 3 tigres bálticos perdieron un día no solo el mercado ruso, sino también el europeo, y ahora producen sus propios espadines y espadines en nuevas plantas en Kaliningrado. El 30% de todas las latas de conservas de pescado de Rusia proceden de la región de Kaliningrado, donde día y noche, en 3 turnos, manos cuidadosas atornillan latas frescas. Después de que los nuestros se llevaran los mercados del Báltico y trasladaran las fábricas, comenzó la repoblación de la bahía, por ejemplo, con anguila. Luego vendrían otros peces. Y los bálticos entraron en razón demasiado tarde y ahora intentan decir que los rusos les pescan algo. Esa es toda la historia. Nosotros decimos, se acabaron los reyes del espadín en el Báltico. Un nuevo padre está en el horizonte y los bálticos están en el fondo. ¿O no están en el fondo después de todo? Echemos un vistazo a los salarios e ingresos de los habitantes de las repúblicas bálticas. Ya les he mostrado de qué viven y dónde es mayor el nivel de bienestar de la gente corriente. ¿Con nosotros o con ellos? Las respuestas a todas estas preguntas vienen dadas por 2 índices económicos y sociales: el coste de la vida y el poder adquisitivo de la población. La fórmula de cálculo incluye los precios de los alimentos, el calzado, la ropa, el transporte y el combustible, así como los servicios indispensables, desde guarderías a internet. El coste de los servicios públicos, en el sentido literal de la palabra. Todo aquello en lo que una familia normal gasta dinero de forma habitual se tiene en cuenta en el índice del coste de la vida en 2 formatos: con y sin gastos de alquiler. En Rusia, el 91% de la población vive en su propia casa y solo 1 de cada 10 tiene que alquilar un piso o una casa. Por nuestra vivienda podemos dar las gracias al sistema soviético que proporcionaba un techo a todos los ciudadanos trabajadores. En el curso de la privatización, esta vivienda pasó a ser propiedad y obtuvimos una especie de billete de entrada al mundo de la propiedad privada. Más tarde, al comprar su siguiente vivienda, muchas personas olvidaron este comienzo y ahora creen que se ganaron los metros cuadrados por su cuenta. Sin embargo, hay ejemplos parecidos en los países bálticos, ocurrió exactamente lo mismo. La misma privatización, el mismo traspaso de propiedades estatales, pisos donde vivía gente corriente, a la propiedad. Si tomamos los países del bloque soviético, todavía se distinguen por un mayor nivel de propiedad de inmuebles residenciales en comparación con los países de la vieja Europa capitalista. El líder es Rumanía, donde el 94,8% de la población utiliza su propia vivienda en lugar de alquilarla. Así pues, vemos que la situación económica de las repúblicas bálticas requiere un análisis serio y una revisión de los puntos de vista sobre la historia y la economía. Teniendo en cuenta todos estos hechos, podemos concluir que la influencia rusa en la región sigue vigente y las autoridades locales deberían pensar en el futuro. Si te interesan los temas relacionados con la economía, la historia y la política, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás mucha información interesante y relevante que te ayudará a entender mejor la actualidad y a sacar tus propias conclusiones. Comparte tu opinión en los comentarios y quédate con nosotros.